Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Katia Alvarado García y le voy a presentar mi examen final de Derecho en el cual le vamos a dar conclusión a todo lo que hemos visto en el semestre. Para empezar, en esta presentación vamos a dar conclusión del primer semestre de Derecho y vamos a hablar sobre lo más importante de cada tema visto en este semestre. En mi trabajo de investigación de Introducción al Derecho, comenzamos a conocer algunos rasgos generales del derecho, lo que en realidad es, en qué consiste, cuál es su modo de ser, así como también su origen y su historia. Voy a decir una frase de derecho. Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla, que es de Stanislaw Jerzy Lec. Vamos a empezar con la importancia del derecho. El derecho regula las normas de comportamiento de una sociedad. Sin derecho no puede haber justicia. Está presente en todas las áreas de nuestras vidas, en las relaciones de trabajo, en la familia, asuntos políticos, en la calle, cuando manejamos, en las operaciones bancarias, en cualquier parte, y sin él la vida sería un total caos. Cada quien haría lo que mejor le parezca, viviéramos en anarquía y sin ningún tipo de consecuencia, o al menos así pensamos, porque al no haber derecho, cada quien podría hacer lo que se le plazca sin que haya una sanción. A través del derecho se pueden conocer y comprender mejor al pueblo de derecho cuyo se estudia. El derecho en la sociedad analiza los contextos políticos, culturales y sociales dentro de un determinado territorio y también regula las relaciones internacionales. Establece y estructura cuáles son los órganos que pueden hacer cumplir estas normas y las formas en que deben hacerlas cumplir a través de las decisiones judiciales. Pues no solo establece la forma de conducta, sino, además, las consecuencias que pudieran generar estas conductas. Finalmente, sobre el derecho en la sociedad, ¿por qué es importante? Podemos concluir que sin él no se pudiera organizar ni controlar el poder del Estado y se impondría la voluntad del más fuerte contra el más débil. A través de esto, observamos que la importancia del derecho reside entonces en imponer cierto orden y control sobre sociedades que, de otra manera, actuarían de modo caótico y desordenado. El derecho tiene como objetivo principal actuar como un conjunto de leyes máximas y supremas que deben ser respetadas por todos los miembros de la sociedad por el bien de la misma sociedad. El derecho nos enseña muchas cosas y sobre todo a conocer situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, saber hacer un contrato y cómo celebrarlo, ya que mucha gente se engaña a diario ya que no saben cómo llevar a cabo un contrato. El contrato presupone la propiedad, ya que significa intercambio de valores entre las partes, por lo cual usan y disponen de lo propio por encargo de terceros. Depende del valor de que se trate el contrato, puede ser escrito o táctico, de adhesión como, por ejemplo, cuando se adquiere un boleto en lo subterráneo o una entrada al cine, se presupone que la contrapartida del contrato es prestar el servicio correspondiente. Vamos a hablar ahora de qué es el derecho civil o darle conclusión al derecho civil. Esta rama del derecho acepta a cada ser humano como sujeto de derecho, independientemente de sus actividades particulares, color de piel, estrato socioeconómico, nivel educativo, etc. Debido a que lo que realmente importa es hacer valer sus derechos y deberes. Por lo general, el derecho civil está compuesto por las normas que forman parte del Código Civil. Por lo tanto, esta comprende el derecho de las personas regulando su capacidad jurídica, por ejemplo, el derecho de familia, el derecho de bienes, derecho de obligaciones y los contratos, el derecho de sucesiones y las normas de responsabilidad civil. Para entender la rama del derecho civil es necesario conocer la noción del derecho natural, que equivale a la agrupación de los principios inspirados en la naturaleza de aquello que se considera como justo o injusto. Estos derechos se concretan mediante el derecho positivo o efectivo. Entonces, el derecho positivo a su vez puede dividirse en derecho privado y derecho público. El derecho civil se emplea como sinónimo de derecho privado, ya que comprende las reglas vinculadas al Estado y a la capacidad de los individuos. Todo lo expuesto nos lleva a plantearnos la importancia del derecho civil, en la medida en que atraviesa las actividades más básicas que atañen a un individuo, que se puede afirmar que esta relevancia es extraordinaria. El Código Civil de los distintos países pueden tener diferencias entre sí, pero los temas fundamentales que se han tratado permanecen vigentes en todos ellos. Conclusión de lo aprendido. El derecho se divide en diferentes ramas, cada una le corresponde un tema diferente e importante. Esta división del derecho resulta muy efectiva porque así el derecho no se concentra en un solo ámbito, sino que al ampliarse a diferentes sectores hace que muchos temas puedan ser tratados con sus propias reglas y procedimientos, para que así exista un orden entre los asuntos que nuestra sociedad trata día a día. Cada rama ha ido evolucionando al paso del tiempo, se va perfeccionando, mejora para el bien común. Es muy importante que exista un orden, un equilibrio entre los diferentes ámbitos para que no haya un abuso del poder que atente al bien común e integridad de los habitantes de un país. La existencia de normas que regulen estas conductas y relaciones humanas hacen que la sociedad viva en un ambiente de orden y tranquilidad, lo cual es muy importante para un Estado.
La división del derecho es de vital importancia para efectos de su estudio, pero no para su aplicación, porque todas las ramas del derecho se relacionan con otras ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho comercial se relaciona con el derecho civil. Incluso es necesario precisar que una rama del derecho privado puede relacionarse con una rama del derecho público. Por ejemplo, el derecho cartular o derecho cambiario se relaciona con el derecho penal en el supuesto del delito de libramiento indebido. Al igual que una rama del derecho público puede relacionarse con ramas del derecho privado. Por ejemplo, el derecho constitucional se relaciona con el derecho civil. Ahora, después de darle la conclusión a lo que vimos en este semestre de Derecho, quiero hablar sobre, en mi opinión, qué es lo que le falta a México. Y primero quiero empezar diciendo que México es un país fuerte que tiene muchas cosas que lo hacen especial. A pesar de que la gente lo vea como un país tercermundista, ¿por qué la gente lo ve así? Por la manera en cómo la gente se comporta, en nuestros valores, en todo lo que llevamos a cabo el día al día. A México, en mi parecer, a México le hace falta educación y valores. Como ciudadanos de este país, deberíamos de informarnos más sobre lo que podamos hacer para cambiar eso. Le falta recuperar el Estado de Derecho, ya que se encuentra en su peor crisis histórica, y de hecho está ausente en muchas regiones del país. Es el hecho de que el gobierno debería tomar verdaderas acciones para cambiar eso. También se necesita un Estado proactivo que realice las funciones básicas del Estado con firmeza, transparencia, eficacia y eficiencia, que tenga la capacidad de liderar, convocar y lograr la movilización de la sociedad para detener y afrontar los problemas que afectan a la nación. A México le hace falta gente capacitada para poder llevar el control de que el país debería tener para poder llegar a una mejor calidad de vida. Le hace falta estar listo para actuar antes de una situación futura en lugar de solo reaccionar. México siempre ha estado reaccionando a todo lo que va pasando día a día o cada año, es un ejemplo. Entonces México debería estar preparado para las situaciones futuras, para todo lo que viene, en vez de reaccionar al momento y saber qué vamos a poder hacer contra todo lo que se viene. También que le falta que los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los compromisos sociales internacionales deben estar en el centro de la acción pública. La dignidad de las personas debe ser el objetivo fundamental de las políticas de desarrollo. Se requiere el trabajo coordinado de la sociedad y los recursos indispensables para hacer de los derechos ciudadanos una realidad. Hace falta que se den a conocer los derechos de todos y que nos dejen aplicarlos. También creo que le hace falta combatir la corrupción y la impunidad. Los órganos del Estado encargados de estas funciones no han actuado con responsabilidad, a pesar de las evidencias presentadas en ciertos casos. Se necesita un país honesto, con autoridades transparentes, entidades para monitorizar las prácticas de funcionarios públicos y privados, la delincuencia y ciudadanía en general. Hablar de corrupción es un tema muy difícil, ya que hace falta conocer a fondo qué es lo que pasa en realidad con los políticos y con toda la gente que está en el gobierno. Pero mientras esto siga así, México nunca va a tener la oportunidad de qué hacer. Y lo peor de todo es que la corrupción se presenta con la gente más importante del país. También le hace falta la inserción externa estratégica afín al desarrollo y el interés nacional. Una política exterior que reduzca la dependencia mexicana con Estados Unidos y que fortalezca las regiones políticas, comerciales, tecnológicas con países de Asia y América Latina. México es un país totalmente dependiente de Estados Unidos y eso tiene sus partes buenas y malas, pero como una parte mala, México depende mucho de Estados Unidos y eso hace que el día de mañana, si algo llega a verse un problema con Estados Unidos, nosotros vamos a caer en una crisis porque México depende de Estados Unidos. México debería crear lazos con otros países para que el día que se presente una situación, como ya había mencionado, esté listo para lo que pueda pasar y tenga otros aliados. También voy a decir, para mí, en mi opinión, cuál es el reto más importante que se presenta para México. Para mí el reto más importante es fortalecer